Vamos a abordar ahora el tema en extenso. Vamos a conversar a continuación con nuestro primer entrevistado. Es el doctor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches y bienvenido a ¿Qué está pasando, doctor? Muy buenas noches a todos y a todas. Sí, doctor, yo quería empezar por el tema de los votos que se necesitarían para llegar a una vacancia presidencial, porque aparentemente es un tema numérico. Si alcanzamos los 80 y tantos votos, si alcanzan los 80 y tantos votos, entonces se procedería con esta vacancia. Pero, ¿esa es la manera correcta o es la única manera que se tiene para ejercer un control político que sea constitucional? ¿Es un tema de números simplemente? En el marco de la Constitución hay elementos jurídicos y elementos políticos. Hay elementos jurídicos que no están desvinculados entonces de un principio, por ejemplo, de legitimidad en la actuación del Parlamento para plantear esta moción de vacancia, que si bien requiere un número de votos, eso no es constitutivo de su legitimidad o incluso validez. Porque, por ejemplo, si no se respetase las garantías del debido proceso, es decir, que se respete una predictibilidad de las acciones que toma el Parlamento en torno a una acusación que tiene un contenido típico, claro, preciso, sino de manera genérica, ambigua, se estaría afectando un principio que se conoce como de legalidad, que nadie puede ser sancionado sin una norma que previamente haya establecido de manera clara y precisa cuál es la conducta que constituye típicamente una infracción o una violación a la Constitución, como puede ser la incapacidad moral. Entonces, desde esa perspectiva, el número de los votos es un tema que existe, pero que no es determinante para la validez de los actos del Parlamento. Ahora, yo le pregunto esto a la luz de lo que ha pasado el día de hoy. Por un lado, teníamos sesionando al Pleno del Parlamento, revisando si finalmente admitieron a trámite esta moción de vacancia, pero lo teníamos al Pleno a un lado haciendo esto y de manera simultánea estaba la Comisión de Fiscalización sesionando con el señor Alarcón y la señora Karen Roca, quien daba algunas explicaciones o descargos. ¿Cómo es posible que esto se haya llevado a cabo de manera simultánea cuando se estaba debatiendo algo tan importante? ¿No era acaso importante también que los congresistas pudiesen tener acceso sin ningún tipo de interrupción a lo que estaba pasando en la Comisión de Fiscalización? ¿Es esto una garantía del debido proceso? Yo diría que es un ejemplo claro de cómo no se cumple una garantía mínima del debido proceso, porque una persona que está ya siendo acusada, en el cual se está deliberando la acusación, mientras tanto recién están preparando los elementos de convicción o de prueba, tomando declaraciones a unas personas, a otras no, si habrá que hacer peritaje de esas grabaciones. Es lo que ocurría antiguamente en el siglo XVI en Inglaterra, donde había una distinción entre el juicio político, que estaba sujeto a reglas jurídicas, y el otro, digamos, es la ley de la muerte civil, le llamaban, ¿no? Y la diferencia era precisamente, ¿no?, que mientras en un juicio político se acusaba a una persona en alta autoridad en función del derecho, en el otro caso, al contrario, se acusaba y luego ya se construía el tipo penal, la medida y el procedimiento, o sea, la inversa. Y en este caso, creo que está el Congreso andando de manera paralela, ¿no? Con lo cual se está quebrantando un principio de seguridad jurídica que tiene toda persona, sea el ciudadano más humilde que es detenido o la más alta autoridad del país que quiere ser por un grupo sancionado, que al ser todos iguales ante la ley, la persona, cuando va a ser detenida por una autoridad policial, esta tiene que haber cometido hechos o actos que previamente la norma haya establecido como una conducta que es sancionable, administrativa o penalmente o civilmente. Y solamente así se le puede llevar a un proceso por parte de una acusación fiscal y judicial en su momento, que le prueben con elementos válidos la inconducta y con una resolución que es lo que determinará su conducta, su actuación y el grado de responsabilidad. En el Parlamento no puede haber una actuación, digamos, sin reglas y tan solamente con pareceres, ¿no?, basados en el voto. Por eso el Tribunal Constitucional, en una sentencia ya del 2003, señaló, ¿no?, que cuando se va a producir este tipo de vacancias
se requiere una votación la más alta, ¿no? Y son precisamente 87 votos, ¿no? O 2/3 del número de congresistas. Sin embargo, esa sentencia no definió qué cosa es una vacancia por incapacidad moral. No le correspondía tampoco al órgano judicial definir lo que el Congreso ha tenido que definir en todo este tiempo, que no lo ha hecho, ¿no? Por eso la Comisión de Reforma Política, ¿no?, que el gobierno nombró el año pasado, recomendaba que se eliminara. Pero claro, la Comisión de Bases de la Reforma Constitucional en la época de Paniagua planteó más bien que se mantuviera, pero se le diera contenido, ¿no? Ahora, pero digamos, en leyes, y usted lo sabe muchísimo mejor que yo, hay un criterio de razonabilidad, así como el tema de la seguridad jurídica del cual nos está hablando. Entonces, ¿cuáles serían los límites para aplicar un tema de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente? Claro. Esta figura que existe en la Constitución tiene un grado de apertura, de no definición sobre qué cosa es incapacidad moral permanente o la permanente incapacidad moral, ¿no? De modo tal de que al poder ser utilizada como una caja de Pandora donde puede ser cualquier cosa, se ha ido utilizando, por ejemplo, cuando Fujimori renuncia de Japón luego de salir del país sin ninguna autorización del Congreso, ¿no?, al cargo de presidente, se rechaza su renuncia y se le declara incapaz moralmente, y había un consenso, ¿no?, ciudadano de que el acto del presidente de la República de renunciar al cargo desde Japón era pues algo que no había dudas, ¿no?, de los propios, grupos también de su partido, ¿no? Pero luego, cuando se ha aplicado esta figura en el caso del presidente Kuczynski, ha habido un debate en torno si era o no era el haber mentido, porque estaría utilizándose el artículo 113.2 que habla de la incapacidad moral para llevar a cabo lo que el artículo 117 de la Constitución prohíbe. ¿Qué dice el 117? Que el presidente solamente puede ser acusado, ¿no?, por los delitos de traición a la patria, disolver el Congreso y 4 más. Entonces la Constitución no ampara el abuso del derecho, sino que las decisiones, sea de cualquier persona o de cualquier órgano político, tienen que estar ceñidas a criterios constitucionales, de legalidad y de razonabilidad y proporcionalidad, si hay una norma que no está definida del todo, como puede ser también la infracción constitucional. En ese sentido, ¿qué criterios podrían utilizarse? Son criterios que tienen que ver con criterios de carácter político por un lado, pero también jurídicos, ¿no? Claro. Doctor, algunos entendidos en el tema dicen, esperemos, estamos a 7 meses de unas elecciones generales que ya han sido convocadas por el presidente de la República y a 10 meses de que deje el mandato. Esperemos que termine su mandato y luego de eso que él tenga que responder lo que tenga que responder a la justicia peruana. Pero la Fiscalía Anticorrupción, por su lado, ya ha solicitado a través de la Fiscalía de la Nación estos audios al Parlamento Nacional y, por supuesto, también se está evaluando, o se ha remitido, mejor dicho, ya un oficio para que se tome la declaración del propio presidente de la República como testigo en este caso. Quizá no nos es muy fácil imaginar cómo sería una investigación a un presidente como tal en funciones. No sé si podría ampliarnos el panorama en ese sentido. ¿Cómo no? El presidente de la República ocupa el cargo de una institución que es la Presidencia de la República, que es el más alto cargo de nuestra República, y además es el jefe del Estado y personifica a la nación. Por eso ocupa, no es tanto la persona como el cargo, ¿no? Y entonces la persona hace al cargo también, no solamente el cargo hace a la persona, ¿no? En ese sentido, la inmunidad que la Constitución establece a los presidentes no es absoluta, es relativa, y en el artículo 117 se establece en qué caso se le puede acusar. Pero si hubiera otro tipo de circunstancias no previstas en el 117, que para los constituyentes han considerado que esa es la única causal para garantizar la gobernabilidad, ya que puede ser acusado de cualquier cosa, ¿no?, por cualquiera. Entonces se ha establecido que puede ser investigado, y en ese sentido, en el caso del expresidente Kuczynski, recibió, por ejemplo, una comisión parlamentaria en la Casa de Gobierno, o dio una declaración por escrito, o el fiscal le tomó una declaración. En ese sentido, las investigaciones preliminares no deben ser sino sobre la base de hechos donde haya objetividad, ¿no?, de la necesidad de responder, pero
la responsabilidad en última instancia será una vez que termine el mandato del presidente, de este o de cualquiera, a efectos que rinda todas las declaraciones y confrontaciones que requiere una investigación fiscal y judicial, porque se requiere que haya, la ciudadanía requiere estabilidad, ¿no? Tranquilidad. Y si bien hay necesidad de que haya controles para evitar exceso de cualquier poder, también tiene que darse con transparencia, ¿no? Esos controles y con razonabilidad y con criterios de prudencia, ¿no? Sobre todo. Entonces yo creo que la decisión del Congreso, claro, de citar al presidente a una próxima sesión para que haga sus descargos frente a una acusación, tiene que ser muy madurada y debatida, ¿no? No solamente por los líderes políticos, sino por la opinión pública, ¿no? Y en ese sentido, los especialistas brindamos una opinión, ¿no? Especializada, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias por participar esta noche en Qué está pasando, ampliarnos el panorama sobre todo lo que podría suceder. Hay que recordar que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Esto lo dice la Constitución.